restoration? Would you bring restoration? You bring restoration to my soul. You bring restoration. You bring restoration. Chismear de ellos, ¿verdad? ¿Sí o no? Decir cosas feas a nuestros hijos. Decir cosas feas contra nosotros mismos. Luego que Doris, mi esposa, me llamó la atención lo que decía de su jefa. Que su jefa, cuando no puede encontrar algo, no dice, ay, qué tonta soy. No dice eso. Dice, oh Señor, yo sé que tú me vas a ayudar a encontrarlo. Yo sé, Señor, que tú me vas a recordar en mi memoria que yo lo puedo encontrar. O sea, habla cosas positivas. Pero uno que hace, ay, soy un tonto, ¿verdad? Ahora que me di un martillazo allá en el trabajo, así como... Señor, yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé que me vas a ayudar. O como ahorita que se fue la luz, ¿verdad? Lo único que se me salió fue decir gloria a Dios. Porque dicen que la lengua es el órgano más difícil que se someta, ¿sí? Dice ahí Santiago, dice, por la lengua se han prendido, o sea, se prenden fuegos, incendios enteros, ¿verdad? O sea, ¿cuánta gente se ha metido en problemas solo por algo que habló? ¿Sí? Hablas lo que tú sientes. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Del tesoro del corazón habla la boca. Si en el tesoro de nuestro corazón solo hay cosas feas, eso vamos a hablar. Si hay cosas de Dios, vamos a hablar las cosas de Dios, ¿verdad? No se confunda que si se pegan algo y empiezan a decir groserías, no están hablando en lenguas, ¿eh? Dice mi hermano que no se confundan de que si dices groserías cuando te pegas en un dedo, no es hablar en lenguas. No, o sea, yo les había platicado el caso de una vez de mi cuñado Tony que iba manejando en el freeway, en la carretera, en la autopista, y estaba lloviendo muy fuerte, y cuando los rebasó un tráiler, como que el impulso del tráiler más el agua resbalosa se fueron contra el muro de contención. Entonces dice mi cuñado que lo primero que él dijo fue la sangre de Cristo, y el otro lo primero que fue dijo ya, chinches y carbones. O sea, lo que dice la hermana Paula, o sea, de lo que uno tiene en el tesoro de su corazón, eso le sale. O sea, y en momentos de emergencias como esos, es lo primero que uno habla, ¿sí o no? Había un señor inglés que fue espía, que él decía, dice, si yo sospechaba que alguien era espía, dice, me le acercaba y le daba un pisotón, dice, y entonces oía en qué idioma hablaba. O sea, porque en unas circunstancias de esas hablas lo que realmente está dentro de ti, ¿verdad? Lo que tienes profundo. Entonces, bueno, por eso se habla que, o sea, y la otra, porque el bautismo del Espíritu Santo es ¿para qué? Para proclamar la palabra de Dios. Proclamar la palabra de Dios. Entonces, por eso se entiende que el hablar en lenguas es la primera evidencia, porque vamos a controlar nuestra lengua de decir las cosas que ya no somos, y vamos ahora a hablar las cosas de Dios, ¿sí? Hay pasajes de la Biblia que hablan de que cuando nosotros estamos solos orando, estamos solitos, nadie más nos ve, y de pronto empezamos, o sea, nuestra lengua empieza a perder el control y empezamos a hablar en lenguas, dice que es nuestro espíritu hablándole a Dios. Dice que nuestro espíritu habla en gemidos indecibles. Nosotros no sabemos qué orar. Dice en Romanos 8, nosotros no sabemos qué orar, pero nuestro espíritu sí sabe qué orar y empieza a comunicarse con Dios. Alguna vez me tocó estar con una persona que estaba bajo el dominio de otros espíritus y estaba diciendo, no me voy a ir, aquí me voy a quedar, y si me voy a regresar porque somos muchos. Y de pronto empecé a hablar en lenguas, se me salió empezar a hablar en lenguas, y la otra persona empezó a decir, cállate, o sea, no porque lo entendiera, sino porque sabe que hay poder de Dios en eso, o sea, es Dios ahí presente. Y no soy yo, ¿verdad? O sea, es Dios. Vamos a ver ejemplos. Vamos a leer ahorita muchote, pero son historias muy interesantes. Espero que se les haga interesantes. El primer ejemplo que vamos a ver de esto sucedió en Efeso. Los primeros mapas que les enseñé son este pedacito de aquí. Los primeros mapas son este pedacito, vean. Ahora vamos a hablar de un lugar que está mucho más lejos. Como de Nazaret a Jerusalén habrá unas 40-50 kilómetros. Aquí vean, hay 400 kilómetros en este pedazo.
400 kilómetros. O sea, que ¿cuánto distancia hay? Bastante, ¿ah? Casi yo creo que 900 kilómetros sí hay entre Jerusalén y ese lugar. Hasta allá fue el apóstol Pablo. Y cuando llegó el apóstol Pablo ahí, dice que mientras Apolo su compañero, no el dios Apolo, el Apolo su compañero, estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó ¿a dónde? A Efeso, que es el lugar que ahorita acabamos de ver. Efeso, ¿sí? Llegó a ese lugar, Efeso. Allí encontró a algunos discípulos, algunos que ya creían en Jesús, y que Pablo por primera vez los estaba encontrando. Y les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. ¿Qué respondieron ellos? Fíjense bien. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. O sea, creían en Jesús, pero no, ni siquiera sabían que había un Espíritu Santo. Entonces vean lo que hizo Pablo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Les preguntó Pablo. El bautismo de Juan. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Sí. ¿Para qué era ese bautismo? Para preparar. Para arrepentimiento. Arrepentimiento de los pecados. Él vino a preparar a la gente, porque lo primero antes de que tú aceptes a Jesús es arrepentirte. Si tú no te arrepientes de tus cosas que has hecho, Jesús no puede venir a vivir en tu vida, porque no le estás entregando el control. No te has arrepentido de las cosas que has dejado atrás. Entonces Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Ese fue el trabajo de Juan. Arrepiéntanse y crean en el que viene después de mí. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Se volvieron a bautizar, pero ahora como cristianos, ¿verdad? Cuando Pablo les impuso las manos, fíjese bien, la importancia de imponer manos. Antiguamente a los sacerdotes se les vaciaban botellas enteras de aceite como símbolo de que estaban recibiendo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿sí? Así les corría el aceite por todos lados. En la actualidad el aceite lo seguimos usando, pero no más como un símbolo del Espíritu Santo, ¿sí? Unción viene de untar aceite. Sí, de untar aceite. Entonces esa unción que viene ahora ya es una unción espiritual. Viene y se derrama el Espíritu. Y en este caso Pablo impone las manos y el Espíritu de Dios, el poder de Dios corre a través de sus manos. No es Pablo, es Dios a través de Pablo. Dice, les impuso las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar, ¿en qué? Y no solo eso, sino ¿qué es profetizar? Lo vuelvo a explicar por los que no lo saben, no lo han oído antes. Profetizar sí es decir cosas que van a suceder en el futuro, pero más que eso, no nada más decir el futuro, es hablar palabra de Dios. Sí, palabra de Dios. Hay personas que a mí me han dado profecía en el sentido de que me han hablado de la palabra de Dios. Me han dicho, por ejemplo, cuando... Vamos a esperar tanto que los hermanos se sienten. Bienvenidos, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. ¿Cómo les fue en su ensayo? Qué bueno. Les digo, hay personas que me han hablado palabra de Dios a mi vida. Hubo un tiempo en que nosotros teníamos muchos problemas, Doris puede ser testigo de eso, y nos invitaron a casa de una americana. Y había más personas ahí en esa casa de esa americana. Y después de que convivimos un rato, comimos, platicamos y demás, uno de los hermanos ahí dijo, bueno, vamos a empezar a tener nuestro pequeño servicio. Y me acuerdo que pusieron música y nos pusimos a cantar y a alabar a Dios, ¿no? Y después de eso empezaron a orar por cada persona. Y me acuerdo bien que oraron por nosotros, o sea, y nos dijeron claramente, ¿verdad, Doris? To my soul, you bring restoration. You bring restoration. You bring restoration.